Muy buenas tardes a todos. La clase del día de hoy tiene que ver con el concepto de carga eléctrica. Vamos a ver este video. Se frota una barra de acrílico con una tela de poliéster. Se deposita la barra de acrílico en un soporte de rotación y se procede a frotar una segunda barra de acrílico con la misma tela de poliéster. Al acercar las barras se observa que éstas se repelen. Se frota ahora una barra de goma con la tela de poliéster y se deposita sobre el soporte de rotación. Se frota una segunda barra de goma con la tela de poliéster. Al acercar las barras se observa que éstas se repelen. Finalmente se utiliza una barra de acrílico y una de goma y se observa que éstas se atraen. Vamos entonces con la pregunta que quiero que ustedes discutan, que es justamente la que está escrita acá, ¿no? ¿Por qué se atraen o se repelen las barras? La idea es que los que ya conocen esto porque lo estudiaron antes no me digan la respuesta, ¿no? La idea es que quienes no conozcan la respuesta previamente me ayuden a encontrar una respuesta con sus propias opiniones, con lo que piensan que ocurre, etc. Les oigo. ¿Quién va a ir primero el día de hoy? Profe, Dime. puede ser porque el paño le está dando, o sea, es que yo leí el libro que usted recomendó y ahí describían esto mismo. Y es porque el paño al frotarlo le está dando una carga distinta al que tiene la varilla cargada. O sea, es que en realidad puede que uno quede con cargas iguales. Cuando quedan con cargas iguales porque lo aleja. Y cuando queda con cargas distintas se atraen. Y cuando acerca el que es distinto, el de goma con el otro, ahí se atraen porque tienen distintas cargas, o sea, son de distinto material. Y al frotarlo con el paño, queda con distinta carga. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Yo tengo entendido que al frotar la barra, como que las cargas se polarizan, creo que ese es cómo se dice, y en el fondo una carga se acerca más como a la superficie de la barra y por eso se dice que queda como cargada, al menos eso tengo entendido. ¿Alguien más? Yo creo que lo de la polarización está mal, porque creo que eso era como cuando no hay contacto, porque si no había contacto, por ejemplo, si acercaba algo con una carga negativa y no estoy en contacto directo, como mientras le acerque la cosa que tiene, no sé, una vara con la carga negativa a una pelota, la parte más cercana a la vara va a intentar alejarse, que serían las cargas positivas, y ahí se generaba la polarización, pero si no me equivoco, cuando había flexión simplemente se cargaba. Ya, si no hay más comentarios, bueno, lo primero que les quiero decir es que las respuestas que ustedes han dado son respuestas de personas que no parten de cero, ¿no? Que conocen la respuesta previamente. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas en una asignatura como esta. La ventaja es que, claro, para el profesor es más fácil, pero la desventaja es que no les permite pensar cuáles son las razones, porque cuando uno ya conoce, se lo han dicho, lo ha leído, entonces no deja que su propio cerebro elabore o intente encontrar una respuesta. Y eso contamina absolutamente la discusión y eso es lo que se puede apreciar en lo que ustedes me están comentando, porque ya todos conocen, las personas que hablaron conocen el concepto de carga eléctrica, de transferencia de carga, y la verdad es que cuando estos experimentos se realizan por primera vez, esos conceptos no existían. Entonces, por eso que la discusión esta no es tan pura como a uno le gustaría como profesor. Pero bueno, eso es esa es la realidad y vamos a ver entonces cómo podemos explicar este fenómeno. Bueno, lo primero es que efectivamente cuando uno frota materiales, por ejemplo, recién lo veíamos con un paño, ¿no? Pero también se puede hacer con una peineta o con algún material como un plástico, no sé si alguna vez lo hicieron con alguna regla de plástica o algo así, que uno la frota en el pelo.
y entonces tiene esta capacidad de atraer objetos. Pero también acabamos de ver que también tiene la capacidad de repeler objetos, ¿no? O sea que hay tanto atracciones como repulsión, dependiendo de qué materiales estén involucrados. Porque si uno va cambiando los materiales que frota, entonces el comportamiento no es exactamente el mismo. O sea, es decir, con un material puede ocurrir atracción, pero tal vez con otro puede ocurrir repulsión, como lo acabamos de ver en el video previo. Este que está aquí es un equipo que cuando teníamos clases presenciales lo llevaba a la sala. Este es una visita de un colegio al laboratorio, pero es exactamente el mismo equipo que llevaba a la sala. Y no sé si alguien ha visto este equipo alguna vez, ¿lo conocen? Sí, yo lo conozco. ¿Ya? ¿Me puedes contar qué sabes de este equipo? ¿Cómo funciona? ¿Qué ocurre? O sea, lo que recuerdo era que había una cinta en el tubo plástico que tiene y comenzaba a girar y generaba un campo eléctrico, creo, no recuerdo bien la verdad, y si uno ponía las manos llegaban como descargas o si ponía la mano cerca se veían como los rayitos descargando y era bastante entretenido, la verdad. Ya, gracias. ¿Alguien más que conozca este equipo? Profe, ¿se puede definir como algo similar a un electroscopio? No, es un equipo diferente. El espectroscopio es el equipo que está aquí. Este que está dibujado acá es un espectroscopio. Y este otro equipo Sí, es pero un equipo ¿el diferente. principio puede ser el mismo? Depende de cuál principio es el que tú estás comentando. Es que yo pienso, por ejemplo, que si la chica se está como cargando, o sea, lo veo como por los pelos, porque como se separan los pelos, me imagino que tienen cargas distintas, o Ya, algo así, ¿o no? ya. ¿Qué dicen los demás? Tienen carga iguales. ¿Cómo podemos saber si son iguales o distintas? O sea, son distintas, no sé si dijo bien, distintas porque se repelen los pelos, no lo sé. Ya. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien que haya visto este equipo en funcionamiento o algo así? Profe, si es que la niña no estuviese tocando el piso conectada a tierra, ¿pasaría algo distinto ahí? Claro, lo que pasa es que este equipo uno se tiene que subir a una tarima de madera para que ocurra ese efecto. No está Ese directamente tocando el adelante, piso. ¿no? Ya, vale, gracias. Profe, ¿y si ella estuviese con zapatos de goma, no sería necesario la madera? Depende, es que hay goma y goma. Hay Y, goma y pero por goma. ejemplo, Porque con hay personas zapatos, que usan zapatos normales y si meten los dedos en el enchufe igual les da la corriente. Entonces, no todas las gomas son iguales. Pero, profe, si estaría conectada y el circuito se cerraría, ¿le daría electricidad o no? Claro, lo que pasa es que, como intenté explicar recién, lamentablemente el hecho de que ustedes tengan conocimientos previos entorpece absolutamente la discusión y no es para hacer sentir mal a nadie ni hacerles sentir culpables de lo que estoy diciendo, pero lamentablemente eso hace que tengan una mezcla de conceptos y modelos que no se condicen con la observación. O sea, en física uno tiene que distinguir dos cosas. Uno es lo que se observa y lo otro es el modelo teórico que uno le asigna que permite explicar esa observación. Y en las respuestas que ustedes me han dado, como ustedes conocen ya parte de ese modelo, entonces están mezclando lo que se observa en el fenómeno versus el modelo teórico. Porque, por ejemplo, en el video de recién habían personas que hablaban de cargas, que hablaban de electrones, pero eso no es lo que se observa en el experimento. En el experimento lo único que se observaba eran barras que después de ser frotadas se atraían o se repelían. ¿Por qué pasa? Bueno, eso hay que construir un modelo. Ese es el camino de la física. El camino de la física es observar, y se llama método científico, de hecho, observar si es posible tomar mediciones o tomar datos de las observaciones para evitar la subjetividad y luego tratar de generar hipótesis y construir un modelo teórico que sea capaz de explicar lo observado, pero además de predecir nuevas cosas, ¿no? Entonces, en este contexto, lo único que yo estaba preguntando era si es que alguien había visto este equipo y qué podía contarnos del equipo, ¿no? No que
que trataran de explicarme el funcionamiento del equipo o por qué ocurre que lo que ocurre, porque eso lo vamos a discutir ahora. Insisto que no quiero ser desagradable, a pesar de que igual puedo haberlo sido, pero no quiero ser desagradable, sino que quiero limpiar un poco la discusión para que nos centremos en lo netamente fenomenológico, es decir, que nos concentremos netamente en lo que está siendo observado. Entonces ya hay algo que han mencionado ustedes, ¿no? Que es lo que se ve acá, lo que pasa con el pelo, ¿no? Aquí donde está el pelo, en la parte superior izquierda de la imagen, se nota que los pelos se levantan y se separan. Eso, no sé si todos tienen la resolución en sus pantallas de sus equipos como para poder observarlo, pero eso es algo que está ocurriendo. Y eso Pero no ocurre todos los pelos. solamente cuando se está tocando esta esfera metálica. Dime. Pero no todos los pelos se separan y se separan. Solamente algunos. Claro, lo que pasa es que hay algunos que se separan, pero como hay tanto pelo, no logran levantar el resto del pelo. O sea, los pelos que están más abajo no logran hacer este efecto. Por el peso. Claro, porque hay otras fuerzas metidas de por medio, ¿no? O sea, para que el pelo se erice y se levante, tiene que haber algún tipo de interacción. Y esa interacción es lo que llamamos la interacción eléctrica. Pero no es la única interacción que está. Pues nosotros estamos sometidos siempre a la gravedad. Es imposible para nosotros separarnos de la gravedad. Entonces, prácticamente cualquier experimento que realizamos, lo realizamos dentro de un ámbito gravitatorio. Entonces, los pelos están hacia abajo porque la gravedad hace que estén en esa posición. Y por mucho que los pelos quieran levantarse, si no son capaces de levantar el peso de los pelos que están más encima, eso no va a ocurrir. Lo que quiero hacer ahora es construir el modelo teórico de esto. Es decir, yo insisto que ya sé que algunos de ustedes lo conocen o parcialmente lo conocen, pero lo que quiero hacer es construirlo desde el principio. Entonces, lo primero que vamos a decir es que esta interacción se le llama fuerza eléctrica. La interacción esta se le denomina fuerza eléctrica y es una interacción a distancia. Es decir, que si bien es cierto aquí hemos visto que hay que tener contacto, lo vimos recién con las barras, o sea, perdón, con el caso de las manos y el pelo, pero en el caso de las barras no era necesario que se tocaran las barras para que interaccionaran. Entonces hay una interacción a distancia, recordando que hay dos tipos de interacciones, las que son a distancia y las que son de contacto. Y lo otro es que vamos a asignar una propiedad a la materia, o sea, les vamos a decir que la materia tiene una propiedad y esta propiedad de la materia le vamos a llamar carga eléctrica. O sea, agregamos una nueva propiedad a la materia, así como la materia tiene masa, ahora le vamos a asignar una propiedad que se llama la carga eléctrica, que es distinta que la propiedad masa eléctrica. Y esta propiedad va a ser la responsable de la interacción eléctrica. O sea, lo que uno puede observar acá es interacción eléctrica. O una interacción que le llamamos eléctrica, ¿no? Porque uno ve que las cosas se atraen y se repelen. Pero, y aquí es donde estamos yendo a la hipótesis y al modelo, vamos a entonces inventarnos una propiedad que se la vamos a asignar a la materia y esa propiedad tiene un nombre de carga eléctrica. Lo que estoy diciendo ahora es un modelo. Lo que se observa es la interacción. Bueno, y dado que, como acaban de observar en el video, a veces hay atracción y a veces hay repulsión, entonces vamos a clasificar esta carga eléctrica en dos clases o en dos tipos. Y estos tipos se les llama positiva y negativa. O sea, la carga eléctrica, esta propiedad, se puede dividir en dos grupos. Una que vamos a llamar positiva y otra que vamos a llamar negativa. Y cualquier partícula del universo puede tener o carga positiva o negativa o nula. También existe la posibilidad de carga nula. Solamente quería preguntar si hay alguna razón de por qué en la diapositiva no se le da tanto énfasis a la carga neutra, o siquiera se llama carga neutra, es una carga, o se le llama de otra forma. Pudiera ser que algún tipo de partícula o algún tipo de material no tenga efectivamente carga. Y a eso se le llama carga nula, pero lo que pasa es que hay que definir qué es lo que es carga nula. Y eso no es tan simple como parece en principio. O sea, pudiera ser que existen partículas que no tengan esta propiedad de carga eléctrica. Pudiera ser, ¿no? Y entonces, en ese caso, en ausencia de esta propiedad, vamos a decir que tiene carga nula o que no tiene carga. ¿Más preguntas o comentarios?
Profe, ¿por qué solamente hay dos tipos y no hay más tipos? Porque las interacciones que se observan son o atractivas o repulsivas. Y entonces para poder explicar esa interacción atractiva o repulsiva, el mínimo que se requieren son dos categorías de carga, dos tipos de carga. Y si alguna vez encontramos otro fenómeno eléctrico y se necesitara poner otro tipo, Bueno, eventualmente la física funciona con la observación continua o constante en el tiempo, ¿no? Y si un modelo, o sea, si se observa algo que no se ha observado antes, entonces hay que ver si el modelo es capaz de explicarlo y si no el modelo tiene que ser o ampliado o cambiado. Entonces, lo que yo estoy explicando acá está basado en lo que se ha observado y, como te digo, la carga eléctrica es algo que se inventa, es una propiedad que se agrega y viene desde el punto de vista teórico. Y para poder explicar los fenómenos naturales observados se requieren solo dos cargas, pero eso evidentemente que jamás uno va a poder decir que se han realizado todas las observaciones posibles. Entonces no se puede asegurar que en el futuro no se pudiera modificar este modelo, pero por lo menos con las observaciones que tenemos hasta ahora, solo se requieren dos tipos de carga. O sea, si suponemos la existencia de esta propiedad de la carga eléctrica, hay que clasificarla en dos tipos. Y claro, a eso habría que agregar la posibilidad de que alguna partícula no tuviera esta propiedad de carga eléctrica, que es lo que estaba recién preguntando tu compañero. Bueno, vamos a introducir acá entonces un concepto que se llama la serie triboeléctrica. Y la serie triboeléctrica no es nada más que una ordenación de materiales que han sido frotados entre sí. Es decir, experimentalmente se toman una serie de materiales y se frotan unos con otros. Y se ordenan entonces de manera que los que están en la parte superior de la tabla quedan cargados positivamente y los que están en la parte posterior de la tabla quedan cargados negativamente. Para entender esta serie siempre hay que tomar de dos materiales. Por ejemplo, pensemos acá, no sé. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Así que vamos a ir con ese mismo ejemplo. Pensemos entonces en pelo y un globo. Más o menos algo tratando de asimilar a lo que uno podría hacer, ¿no? Uno podría tomar un globo y frotárselo en el pelo. Entonces los globos típicamente son de goma y el pelo humano está aquí en la lista. Entonces vean, el pelo humano está acá más arriba que el globo de goma. Entonces el pelo está en la parte de arriba y el globo está en la parte de abajo. Entonces entre estos dos materiales el pelo queda cargado positivamente y el globo queda cargado negativamente. Y también mientras mayor la separación, mayor la cantidad de carga. O sea que mientras más arriba y el otro más abajo, mayor es la cantidad de carga que adquieren. ¿Preguntas? ¿Cómo se sabe cuál queda con carga positiva y con cuál negativa? ¿Con qué base se parte? Bueno, hay que hacer esto muchas veces con muchos materiales muy distintos. Entonces tú vas viendo las atracciones y las repulsiones. Qué materiales se atraen y qué materiales se repelen, se va haciendo siempre de a dos. Y así tú puedes ir ordenando y poniendo unos más arriba y otros más abajo. O sea, con solo dos es imposible saberlo. Si tú tomas solo pelo y solo globo es imposible saberlo. Pero el pelo se refriega con otras cosas más y el globo con otras cosas más y entonces así tú puedes establecer una ordenación empírica. La otra Sí. consulta es que Dime. siempre van a tomar esa carga. Bueno, me refiero a que siempre tendremos de referencia esto o puede haber un tercer elemento que puede cambiar sus cargas. O sea, si estás refregando siempre los mismos, estás frotando los mismos dos materiales, entonces la forma en que se ordenan, en que quedan cargados, es esta que está en esta tabla. Porque como te decía, esta es una tabla empírica. Ahora, si hay algún material que no está acá, bueno, habrá que ver en qué lugar de esta tabla queda, en una tabla más ampliada que la que está aquí. Yo tengo una pregunta. Dime. Esta tabla está hecha frotando los distintos materiales, ¿o no? Así es. Y el que está más arriba es el aire. ¿Cómo frotó algo con el aire? ¿Cómo? No entiendo esa parte. Bueno, cuando uno se mueve a través del aire, se está flotando con el aire. Ah, claro. Sí, efectivamente. De hecho, seguro que aquí en el chat
alguien había mencionado que fue Matías, dice con razón, da la corriente después de sacarse el polerón. Bueno, efectivamente, de hecho, seguro que alguno de ustedes, si es que no todos, alguna vez le ha dado la corriente tocando la puerta de un auto. A mí. Sí. Bueno, en los resbalines igual. Ya, bueno, yo Cuando el calor- perdí noción de cuándo fue la última vez que estuve en un resbalín, así que no podría ni confirmar ni decir nada al respecto. Pero lo del auto, seguro que alguna vez ustedes han subido a algún auto y le ha dado un calambre cuando tocan la puerta, ¿no? Esos calambres que se llama dar la corriente, la forma coloquial en que se llama, tiene que ver con el hecho de que un objeto que ha sido cargado se está descargando. Es decir, los objetos producto de la frotación son capaces de intercambiar esta propiedad llamada carga. Se intercambian carga. Entonces, dos materiales que están en estado neutro, por ejemplo, podría uno transferirle carga al otro, y entonces de manera que después de la frotación uno quede cargado positiva y otro cargado negativamente. ¿Y a qué se debe que, por ejemplo, las personas porque a mí, por ejemplo, nunca me ha dado la electricidad la electricidad o carga con un objeto, pero sí con las personas, usualmente. Ya, Mínimo una vez a la semana. ¿A ya. mi genio o qué? ¿Perdón? ¿Lo último dijiste? Como a mí, no tiene nada que ver con el estado de ánimo, con eso. No, la Ay. física afortunadamente no es tan subjetiva como eso. Esto tiene que ver con algo que no depende ni siquiera de nuestra interpretación. O sea, el fenómeno es el siguiente, que a veces cuando tú tocas objetos sientes un calambre. Ese es el fenómeno. Porque de nuevo, y durante el semestre vamos a ir entrenando esta noción de separar la observación y el fenómeno del modelo teórico que nosotros tenemos asociado a esa observación. Entonces, el por qué te ocurre, es posible que las personas con las cuales te haya ocurrido tengan zapatos que sean aislantes. Todavía no he introducido la idea de conductores y de aislantes. Y posiblemente tus zapatos no son aislantes. Ahora cuando avancemos te va a quedar más clara esa respuesta. Yo la otra vez había escuchado que si uno se sacaba, por ejemplo, el chaleco muy bruscamente, puede producir una chispa. Claro. Pero mira acá que justo un poco más abajo del pelo está la lana, ¿no? Muchos chalecos, no todos, pero muchos chalecos están hechos de lana, ¿no? De lana animal, que finalmente la lana es un tipo de pelo, solo que no es humano, ¿no? Pero, por ejemplo, bajo esa lógica de que si me saco un chaleco muy rápido puedo producir una chispa, si por ese motivo existe una fuga de gas y yo lo hago bruscamente, ¿podría ocurrir algo? La verdad que no estoy seguro que tengan la energía suficiente para producir una ignición. Tendría que estar tal vez muy saturado el ambiente con gas y no estoy seguro de que con esa concentración pueda estar consciente como para sacarte un chaleco. Agregando lo que dijo recién mi compañero, que la chispa a la noche se puede ver, que Claro, es en visible condiciones de oscuridad se puede ver, sí. Eso. Claro, sí. De hecho, si ustedes pasan la mano por las sábanas en la noche oscuro, completamente oscuro, debieran ver luz. Entonces vamos a responder esta pregunta de cómo se electrizan los cuerpos. Vamos a decir que los cuerpos se cargan o se electrizan cuando adquieren o ceden carga. Es decir, la primera idea del modelo es que existe una propiedad de la materia llamada carga, y la segunda idea de este modelo es que esa carga se puede transferir de un objeto a otro. Y entonces, cuando los objetos ceden o ganan carga, entonces vamos a decir que se electrizan o que están cargados. Y bueno, aquí aparecen algunos dibujos de cómo se cargan. Vean que está justamente aquí representado algo como ¿cómo se llama? El equipo que mostraba al principio, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama ese equipo o este equipo que está acá? Van der Graaf, creo que se llama. Sí, efectivamente, gracias, el Van de Graaff. Bueno, vamos entonces con las formas en que los cuerpos son electrizables. Uno de ellos, el que ya hemos visto varias veces, ¿no? Desde el primer video, y que es el que hemos estado conversando hasta ahora, que es el frotamiento. Para que los cuerpos se electricen a través de frotamiento, es
Primero es que hay que considerar que el cuerpo tiene que ser un aislante. O sea, un material aislante lo froto con otro material aislante. Voy a definir dentro muy poco qué es lo que es conductor y qué es lo que es aislante. Pero inicialmente vamos a tomar esta idea de que dos cuerpos que son aislantes se pueden frotar y dos cuerpos aislantes frotados pueden transferirse carga. Entonces aquí aparece el bolígrafo con un paño de lana, pero puede ser una regla con el pelo o otros objetos más que seguro que ustedes tienen experiencia y se pueden imaginar alguno que no haya nombrado. Entonces ocurre que en este caso uno de ellos cede y el otro gana carga. O sea, uno recibe y el otro entrega carga. Y de esta forma ambos quedan cargados. Uno va a quedar con exceso de carga y otro con déficit de carga. Otra forma es el contacto. Un cuerpo cargado, un cuerpo que ya tiene carga, porque el frotamiento consideraba dos cuerpos que no estaban cargados. Acá un cuerpo que ya está cargado se pone en contacto con otro objeto que no está cargado. Y entonces la carga del objeto que está cargado, una parte de esa carga pasa al objeto que estaba originalmente neutro. Y finalmente los dos cuerpos quedan con carga, con el mismo tipo de carga. O sea, si la carga que tenía el objeto era positiva y el otro era neutro, ahora los dos quedan cargados positivamente. O lo mismo si la carga hubiera sido negativa. Una tercera forma es lo que se llama inducción. Entonces la inducción, vamos a tener un objeto que ya está cargado y entonces este objeto cargado se aproxima a un objeto que está neutro. El ejemplo es el que está acá arriba. Este cuerpo está cargado y se aproxima a uno que es neutro. Y lo que ocurre es que de alguna manera este objeto neutro, sin haber entrado en contacto, muestra que aparece carga distribuida en su volumen. Entonces aparece una zona con carga positiva y otra zona con carga negativa. Y a esto se le llama inducción. Por favor, anotar inducción, porque hace un rato cuando algunos me dijeron lo que estaba pasando, usaron la palabra polarización. Y lo que acá, este fenómeno se llama inducción. El fenómeno de polarización lo vamos a introducir dentro de poco, pero es algo diferente que la inducción. Bueno, aquí aparecen varios ejemplos, ¿no? Aquí el ejemplo de la frotación fue el primero, el de la inducción lo acabo de mencionar. Aquí lo que hay es contacto. Este objeto está cargado, se pone en contacto, esto de aquí se llama el electroscopio, y entonces al ponerse en contacto le cede carga y como le cedió carga, esta parte que es una hojita conductora adquiere carga, esta otra que también es una hojita conductora adquieren carga y las dos se repelen y por eso que se separan estas dos. Y lo de acá del Van de Graaff, lo que genera el Van de Graaff es acumular carga, y entonces cuando uno toca el Van de Graaff lo que ocurre es que parte de esa carga se transfiere y entonces el pelo se repele a sí mismo y entonces pasa esto, y por eso que uno tiene que estar aislado del piso, porque si no la transferencia de la carga no queda en el cuerpo, sino que se transfiere también a la tierra. Si uno toca un cuerpo cargado positivamente, tanto como negativamente, ¿en los dos se puede producir una descarga? Lo que pasa es que la descarga ocurre cuando hay tres objetos en contacto. ¿De acuerdo? O sea, si yo toco un objeto cargado, ese objeto no se descarga, me transfiere una parte de la carga a mí, pero no significa que ese objeto se quede sin carga. Si el objeto está cargado positivamente, pensemos acá el Van de Graaff, ¿no? Si pensemos que esto está cargado positivamente, yo toco el Van de Graaff, entonces parte de esa carga va a pasar a mí y los dos objetos vamos a quedar con el mismo tipo de carga. No es que uno se descargó no es que el objeto que estaba cargado le transfirió toda la carga al otro, le transfiere una parte de la carga. O sea, claro, pero por ejemplo cuando uno le da la corriente es lo mismo, pero uno puede sentir No eso es lo tanto mismo, con el porque ahí cuerpo. hay tres objetos. Está Pero el serían objeto los tres. cargado, estás tú y está la Tierra. Son tres objetos diferentes. Y entonces el objeto está transfiriendo carga a la Tierra y la persona pasa a ser un medio por el cual se mueven esas cargas. Pero ese es otro fenómeno, diferente. Yo aquí estoy hablando de pares de cosas. Tú tocas algo cargado y ese objeto te transfiere carga. El otro fenómeno es cuando tú eres un conductor de cargas. En el caso del frotamiento,
los dos cuerpos aislantes tienen que venir con carga previamente, sin carga o... O sea, inicialmente están neutros. Inicialmente están neutros. Pero eventualmente si gracias. un objeto podría estar cargado, sí, podría estar cargado. Pero aquí el supuesto es que están inicialmente neutros. Bueno, vamos entonces a definir tipos de materiales, porque ya he usado la palabra aislante, ¿no? Pero no he definido qué es lo que es. Entonces vamos a clasificar los materiales en dos tipos. Bueno, en realidad podríamos clasificarlo en tres. Pero el primero de esta clasificación es lo que se llaman conductores. Los conductores son un tipo de materiales que van a permitir que las cargas eléctricas se muevan a través de sí. Entonces, típicamente los materiales conductores son metales en general. Entonces el cobre, el hierro, la plata y otros, ¿no? Y también existen otro tipo de materiales que no permiten entonces que las cargas se muevan a través de sí. Y estos materiales se denominan aislantes. Los materiales aislantes son los que no permiten que la carga pase a través de ellos. Y entonces materiales aislantes, la madera, los plásticos, son ejemplos de materiales aislantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre justamente respecto a la pregunta que me habían hecho anteriormente? Cuando uno toca un objeto y uno siente este calambre, ¿no? Porque eso es lo que uno siente, es el fenómeno, el que a uno le da un calambre. Y ese calambre está relacionado con el hecho de que uno está siendo un conductor. Uno se está comportando como un conductor entre un objeto que está cargado y la Tierra. Y entonces el objeto se descarga a través de uno hacia la Tierra. O sea, la Tierra es un gran receptáculo de cargas. Todas las cargas en exceso, la Tierra tiene la capacidad de absorberlas o de recibirlas. Bueno, ¿qué ocurre cuando uno acerca materiales cargados a materiales conductores? Entonces pensemos acá, este material que está cargado negativamente y lo aproximo a esta esfera conductora. Lo que va a ocurrir es que las cargas se van a redistribuir dentro del material. Entonces las cargas negativas van a sentir una interacción repulsiva con las cargas negativas de este otro material y se van a alejar. Y las cargas positivas van a sentir una atracción hacia estas negativas. Entonces el material naturalmente se va a redistribuir la carga, de manera que la positiva va a quedar enfrentando el lugar negativo y la negativa va a estar al otro lado del material. Entonces esto es un material conductor. En el caso de los materiales aislantes, típicamente los materiales aislantes pueden tener dentro moléculas que tengan una estructura dipolar, es decir, que dentro de la molécula una parte de esa estructura tenga carga positiva y otra parte tenga carga negativa, pese a que la totalidad tiene carga neutra. Y entonces ahí ocurre que, si bien es cierto, las cargas no se mueven, porque esa es la característica de los aislantes, que las cargas no se pueden mover a través de ellos, las cargas se giran de forma tal que aparece entonces la parte positiva de estos dipolos van a quedar enfrentándose al negativo exterior, que era el que está induciendo este fenómeno. Y este tipo de materiales aislantes y que están compuestos por dipolos se les llama dieléctricos. Un material dieléctrico es un material aislante, pero que está compuesto por dipolos, y cuyos dipolos, si bien es cierto, no se mueven dentro, sí se pueden reorientar de manera que aparezca un tipo de carga efectiva afuera. O sea, esta parte de la esfera, la que está enfrentando a la barra externa, queda positiva y el otro extremo negativo. Pero vean que, si bien es cierto, globalmente pareciera que el comportamiento es el mismo, al interior no lo es, porque en el material conductor aquí dentro no hay carga y aquí, bueno, ninguno de estos dos objetos está cargado finalmente, ¿no? Lo que aquí ocurrió fue distribución de carga o redistribución de cargas, y aquí reorientación de dipolos. Son fenómenos diferentes. Profe, ¿el aislante siempre está compuesto por dipolos? No. Gracias. Esto, cuando por ejemplo acerco un material cargado a un conductor, la tendencia es que se atraigan o que se repelan. Estamos en el caso de acá arriba, ¿no? Estamos en el caso de acá arriba. Yo les recomiendo lo siguiente, que hagan el siguiente experimento. Tomen, no sé, si tienen alguna regla o alguna varilla de algún tipo o un tubo de PVC, por ejemplo. Conocen el PVC, ¿no? Estos tubos que se usan
para canalizar el agua o para canalizar la electricidad. Si ustedes toman una de estas varillas, consideren una lata de bebida vacía, de estas latas de aluminio, vacía y seca. Pónganla sobre una mesa y froten un tubo de PVC sobre su ropa o en el pelo y luego acérquenlo sin que toque a la lata de aluminio. Los desafío a que hagan ese experimento. Y lo discutimos al inicio de la próxima clase. Obviamente yo supongo que no todos van a tener un tubo PVC en su casa y que no todos van a tener lata de bebida, pero quien pueda hacerlo, por favor, hágalo, y si lo puede grabar me manda el video y después los mostramos acá y lo discutimos. ¿Les parece que de aquí, tenemos clase el próximo martes, ¿no? Que de aquí al martes hagan este ejercicio, refrieguen en la ropa, puede ser, o en el pelo, el tubo PVC, y lo acerquen sin tocar la lata? Esa es la gracia, que la lata no... Y la lata tiene que estar acostada de manera que pueda rotar. Esas son las condiciones. No tiene que tocar y la lata tiene que estar vacía, seca y en condiciones de que pueda rotar. Si graban eso y me lo mandan al correo, podemos mostrar esos videos al inicio de la próxima clase y discutimos la parte teórica de lo que ocurra. No les voy a decir qué pasa, porque si les digo lo que pasa les voy a arruinar la película, ¿no? Y la idea no es que yo les diga todo lo que pasa, sino que al contrario, veamos qué es lo que ocurre y tratemos de explicarlo a partir del modelo teórico que estamos construyendo. Estos experimentos normalmente en un semestre normal los llevo a la clase, llevo lata, llevo varilla y vemos entre todos qué es lo que pasa. Existe otro tipo de materiales que se llaman semiconductores y que no los vamos a estudiar en esta asignatura, son parte o se estudian en otra asignatura. Entonces, este tipo de materiales tienen la característica que se comportan como materiales conductores bajo ciertas condiciones y como materiales aislantes bajo otras condiciones. Entonces por eso se llaman semiconductores. Y hay dos tipos de materiales bien conocidos, que son el silicio y el germanio, que son los típicos materiales semiconductores. El silicio es un material muy abundante en la Tierra, es del que están hechos una parte importante de las piedras del suelo, la arena.